Hola a todos, bienvenidos de nuevo a La Última Canción Podcast, presentado por Nerdopolitan. Estamos aquí de nuevo, Carlos Pérez, Cristian Pérez. Muy bienvenidos, gente, ¿cómo están ahí? ¿Cómo están por allá? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Se acabó el año, señores. Sí, híjole. Ya estamos en diciembre, ahora sí. Se viene, dicen, un año horrible. Si este año fue malo, el próximo peor. Yo, después de estar diciendo todo el año, se acabó el año, ahora sí es verdad. Claro, sí, también, yo partí por ahí por agosto más o menos. Sí, yo también, yo empiezo temprano, empieza como en mayo, y dice, no, ya se acabó el año. Chango. Ya se acabó esta vaina. Y se acabó. ¿Y cuándo empieza por ti el año? Empieza cuando me doy cuenta ya, como en febrero. Febrero. Oh, empezó Porque el año. sigo escribiendo 2000, como el año anterior, 2022, las sí, fechas, o 2021. odio que me pase Y ya en febrero yo eso. como que, no, ya. Odio que me pasa eso, sobre todo cuando uno tiene que... tú sabes que uno firma muchos cheques. Sí. Todos los cheques, todos los documentos que toca firmar ahí, releases y todas las vainas. Exactamente. Bueno, y como siempre que se acaba el año, ¿qué pasa? Pues, Como lo deben estar viendo ya en el título del Sí. del podcast, ¿no? pues toca hacer un conteo de lo mejor del año. O lo más escuchado. O de lo peor también. O de lo peor también. Bueno, después hacemos uno de lo peor. Ah, entonces este va a ser de lo mejor. Sí, ese es solo Ya, lo mejor. perfecto. Puede ser solo lo mejor. O digamos lo más escuchado. O bueno, vamos a intentar abordar varios temas acerca de eso. Las listas, ¿no? Las listas de lo más escuchado. Tal vez ya les llegó la notificación. Si tienen Spotify, les llegó su Wrapped, hashtag Wrapped. Rap significa como envoltorio, ¿no? Wrapped es como, viene como del término de cinematográfico. It's a rap. It's a wrap, sí. Pero como it's a que- rap es cuando tú armas un paquete y le Sí. pones la cinta y ya, queda quedó listo para empacadito enviarlo. para entregar, sí. Listo, It's listo la a pintura. rap. Así es. Y oye, bueno, ¿nos vas a contar sobre tu año y yo voy a contar sobre mi año o lo vamos a contar como a través de canciones? Pues creo que es raro porque las canciones que, digamos, me sugiere Spotify, que son las más significativas de mi año, creo que de alguna manera sí marcan distintas etapas en el año. Ah, bueno, está bueno, entonces... Porque vamos- creo que no escuché ninguna de esas canciones de principio a fin todo el año, Ujú. pero sí como que en ciertos momentos estaba, o no sé, melancólico, entonces replay. O no sé, como que a veces cambia un poco. No, bueno, y es verdad que mucha gente que le salió la canción más escuchada siempre es canción triste, ¿no? Como que una canción triste que escuché en un Pues fue una- momento de debilidad. Sí, no, pues y todavía estamos en épocas difíciles, o sea, como que todavía... Sí, O sea, la pandemia, la sí. guerra, los extraterrestres que ya llegaron y todo eso. Sí. Lo único bueno este año, en mi parecer, como colombiano, ha sido la elección de Petro, que fue interesante, Ándale. pero creo que no tuve ninguna... Ah, no, mentira, sí tenía una canción, pero no salió en el listado. Tenía una canción de, creo que es de Edson Belandia, Upa. que se llama La Madre Patria, Qué, pero creo que no qué salió. buena canción. Yo esa canción la escuché por ti, pero hace como 2 años atrás. Sí, creo que es vieja, pero yo Sí. empecé a escuchar más este año otra vez. Sí, hace 2 años atrás yo la escuché mucho. ¿Vamos a tener a Belandia acá o no? Belandia, sí, va a estar, pero en una entrevista desde Colombia. Ah, perfecto. Con mi hermano, eso sí. Va a estar buenísimo. Eso va a estar muy bueno. Bueno, hablemos un poco entonces de esta situación de rap de Spotify, de qué significa y más o menos que... ¿Desde cuándo se hace eso? Del 2015. 15, sí, 2015, porque antes uno estaba sujeto al rap o a la lista que daba Billboard, ¿no? Como lo mejor del año. O los 14 cañonazos que hay en Colombia, que es el disco, las mejores canciones del año. Así se llama. Los 14 cañonazos, sí. Wow, tanta violencia en Colombia. No pueden, Pero son no pueden parar. los 14 cañonazos bailables. Ah, bueno. Y entonces la portada siempre es una vieja como en bikini. Muy colombiana. Sí. Entonces,
digamos, Spotify lo que ha hecho, o bueno, distintas plataformas de streaming de música, lo que hacen es una versión ya personalizada para cada uno de qué fue lo que más escuchaste, tantos minutos escuchando podcast o tantos minutos escuchando música, qué bandas, cuántos géneros escuchaste. Es algo como muy detallado, obviamente, de toda la información que están obteniendo de uno. Exactamente, o sea, básicamente lo que hace Spotify es soltar la data que tienen de nosotros. Bueno, hay un montón de cosas que Spotify reúne, porque al momento de uno tener Spotify Premium, sobre todo, uno le permite a Spotify tener con exactitud dónde estás tú. Sí, Por ende también reconoce, digamos, eh, o bueno, presume tu situación socioeconómica a partir, bueno, de la cantidad de información que Spotify reúne sobre nuestros gustos, yo creo que debe ser en este momento la plataforma que más se adentra en nuestra, ¿cómo decirlo? Forma de sentir, puede ser, a nuestros estados de ánimo. sí, Y eso es bien loco porque ahí vamos a entrar un poquito al tema de qué son las listas, ¿no? sí, ¿Qué es la lista? Bueno, las listas las vemos desde siempre. O sea, el hombre, desde que es hombre, siempre se ha organizado en torno a listas. Unas primeras listas que yo creo que para nosotros como cultura occidental hemos tenido más presente fue la lista que en la Biblia parece que le entrega Dios, o sea, Yahvé a Moisés, ¿no? Son los 10 mandamientos. esa lista inicial, sí. Esa es una de las primeras listas que tenemos conocimiento. Y luego de ahí en adelante el hombre se organizó en torno a listas, Sí, pues digamos. es una forma de organizarse, ¿no? Es Claro, o sea, como yo creo de crear como que un patrón, una disciplina, como una forma de abordar el día o la vida, básicamente, ¿no? sí, sí. O sea, por ejemplo, Humberto Eco en el 2009 escribe, o sea, publica un libro que se llama El vértigo de las listas. Eh, y entre las cosas que hizo Humberto Eco es que el hombre hace listas o arma listas por el miedo a lo finito. O sea, de alguna manera poder como nombrar todo aquello que tú puedes eh, alcanzar, digamos, como para poder nombrar tantas cosas para poder, de alguna manera, para saber cuál es la extensión de tu humanidad. Y así parten un poco las listas y se van, digamos, pasando por distintas épocas, se van transformando. Y llegamos, yo creo, a las listas de la posmodernidad, especialmente de las redes sociales, que también caen en la frivolidad. Por ejemplo, tienen las 25 mega estrellas que no se maquillan. Sí, exacto. Todo O ese clickbait que hay por ahí. que el clickbait, exactamente. O sea, las 10 mejores los 10 mejores jugadas de Messi, o por ejemplo. Exacto, sí, sí, o sí, los 10 goles de la semana, o Claro. está en todas las partes de la cultura y la sociedad. Y pues Entonces, es como un poco satisfactorio las listas, me parece a mí. Como que da un descanso, ¿no? Ordena. sí, 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 ordena personalmente, digamos, cuando hago una lista y puedo cumplir lo que tengo en la lista, como que siento como, ya, como que logré Un algo hoy. alivio, claro, claro. Es como que uno siento que, por ejemplo, los videojuegos parten de esa presunción, porque uno va pasando etapas. Sí, sí, sí. Y en esa etapa uno va cumpliendo listas. Sí, 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 está O cumpliendo sea, como metas. Legend of Sí, Zelda yo creo que es el juego por donde el personaje lo único que hace es cumplir con las listas de mandado, sí, básicamente. sí, exacto. Claro, Vaya o a la sea, esquina y compre tal cosa. claro, o sea, hace poco no sé si viste ese reality show de los niños coreanos que los mandan a comprar al supermercado. No, no lo he visto, no. Es súper loco, son unos niños muy pequeños, deben tener 3 años nomás. Y les dan así como assignments, ¿cómo se dice? Sí, como tareas, pues. Claro, Como, tareas para hacer. Entre esas, no sé, tienen que ir al supermercado y comprar una o dos cosas. Y le dan una listita o eso les aprenden. Y tienen que tomar el transporte público. Y es toda una aventura. O sea, algo que suena chévere, no lo he para visto. para un adulto funcional es algo totalmente
normal, verlo en niños chicos así de esa edad, hacerlo es realmente apasionante. Pero los videojuegos yo creo que funcionan un poco con esa lógica. Y, bueno, como este podcast se trata de música, vamos a tratar de entender un poco cómo influyen las listas y estas lógicas en nuestras maneras de consumir música. En el caso de Spotify, me imagino que muchos lo vieron. En este año se entrega con audiovisual, con, digamos, una suerte de aproximación a tu personalidad. Sí, 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 hacen una animación como personalizada de quién eres, que te gusta Claro, qué tipo saltar de de, géneros o sí. qué tipo de auditor eres. Yo creo que bueno, el 2015 que parte este rap de Spotify no era tan sofisticado como es ahora y no era tan arriesgado en el sentido de querer definirte a ti Sí, quién eres. Entonces, creo que vamos a llegar al final de este episodio un poco a hacer una advertencia, yo creo que lo que significan estos algoritmos, porque creo que la organización de las listas ha sido una necesidad natural del ser humano en torno a un poco al temor a la muerte, o sea, a entender de que hay cosas infinitas y si las podemos nombrar y las podemos como organizar, tenemos menos miedo, iluminamos cosas y de esa manera podemos avanzar hacia más adelante. Pero ya en la modernidad o en la posmodernidad, eh, estas listas ya no tienen ese fin, son sumamente frívolas sí. y podemos remitirnos, yo creo, a una de las listas más famosas del mundo de la música, que son los Billboard. Sí, los Billboard fueron las primeras listas y estaban basadas en ventas, ¿verdad? Ujú. Y entonces creo que empezaron en 1940. Así es. Fueron cuando se creó la primera lista de Billboard de los álbumes más vendidos en esa fecha, en ese año. Claro, años que si uno lo piensa son años de guerra, digamos. Está la Sí, Segunda Guerra Mundial desatada. Eh, y la industria de la pero entonces eso música. representaba solo álbumes vendidos en Estados Unidos, si no estoy mal. Es que era otra lógica, porque en ese tiempo el álbum como álbum no existía, sino que existían los singles, Los singles, existían sí, sí, sí. el disco promocional que aparecía y se eh, llevaba a las radios y según la petición de la gente se iba un poco tomando la temperatura y lo más pedido y era finalmente el más vendido y ahí Billboard entra a que es loco porque entra Billboard a regular o definir una lista no hecha por ellos, sino que hecha por la demanda popular. Sí, y realmente es como un estudio de mercadeo realmente de ventas. O Claro, sea, muchos usos y y pues muchas aristas. creo que en ese momento tal vez las canciones más vendidas de pronto no eran las más populares, pero eran las que las personas que podían comprar estos singles, o sea, que tenían el poder de comprar esos singles, eran las que más compraban. Exactamente. Entonces tal vez habían otras canciones que eran parte de la cultura y parte de otras, digamos, estratos sociales o que podrían ser más populares, pero que no figuraban en estas listas. No, y aparte que también por los avances tecnológicos ya se empieza, por ejemplo, existía el gramáfono, ¿Gramófono? el gramófono. Sí. La gente puede tener acceso a escuchar música en sus casas. Por lo tanto, ya esa línea que viene, bueno, obviamente con la revolución industrial, de esta línea de producción donde alguien genera algo, lo pone, arma el producto y tiene también en la casa, digamos, la posibilidad de acceder a ese producto y reproducirlo. Entonces, ahí ya, digamos, la posibilidad de hacer listas se hace más real. Sí, ahí empezaron, pero también, o sea, bueno, después lo de los billboards, ellos también son los que deciden
los discos de platino y todo eso. Claro, empiezan a hacer, bueno, el Ya después top of the chart, Top of the Chart. empiezan a hacer como, digamos... Pero Top of the definir. Chart ya era más las canciones más escuchadas en radio, ¿no? Es que claro, siempre Hacían como un sondeo Los y... Billboard estuvieron vinculados a la radio, siempre estuvieron vinculados, bueno, Billboard significa cartel, ¿no? Sí, era básicamente el cartel de lo que estaba sonando. Estaba sonando en radio. Claro, entonces yo creo que sería bueno tal vez hacer una memorabilia y escuchar la canción que los Billboard en 1940 decidió que era la canción más escuchada del momento, la más vendida. Sí, sí, escuchémosla. Se llama They Ain't Smile on Me. Vamos a revisar porque se me olvidó. Se llama I'll Never Smile Again, de Tommy Dorsey con Frank Sinatra. Vamos a por ella. Vamos. Y bueno, ahí teníamos al incombustible Frank Sinatra. Sí, pues chévere. Me imagino que en esa época de guerra era como algo muy como cómodo para escuchar, ¿no? Como algo... Es loco igual pensar que siempre la música ha estado presente en los momentos de tensión y conflicto. O sea, la música siempre ha sido una válvula de escape y un lugar de comunión. Sí, digamos que para esa época ya Estados Unidos había entrado a la guerra. No, creo que ellos entraron en el 42, ¿cierto? Sí. Entonces todavía ellos estaban como un poco por fuera en el 40. Claro, la tensión estaba, el problema estaba, pero no todavía el conflicto con Japón, que yo creo que es el que más toca a las tierras norteamericanas, todavía no se desataba. Y bueno, la música cumplió un rol en ese momento. Los Billboard se transformaron en un lugar de encuentro, de donde la sociedad en su conjunto podía observarse en sus gustos, podía de una u otra manera encontrar comunión con otros y poder decir, mira, hay alguien que escucha lo mismo que yo o tiene el mismo gusto y esas cosas que son entretenidas. O sea, sí, también son como algo que unifica un poco los sentimientos de la población. Sí, porque muchas veces estamos en un momento donde ser entretenido o entretenerse está tan castigado. Sí. Y creo que igual también la exacerbación del entretenimiento por mucho rato generó un miedo, yo creo, y una suerte como de reluctancia, distancia o rechazo, porque ahí están toda la frivolidad y están absolutamente todos los vacíos, pero también el entretenimiento siempre está bien, o sea, ¿cuál es el problema de entretenerse? Sí, exacto, es algo necesario para el ser humano, para poder sobrevivir en para soportar exactamente, para soportar esta vida angustiosa y oscura y terrible. Pero en fin. Después de los Billboards, entonces llegan los Grammys, ¿verdad? Claro, los Grammys llegan casi 20 años después, 19 años después, en el 59. Y ahí es interesante ver el tema de los Grammys porque digamos, la complejidad de definir el premio se multiplica. Nuevamente se arma otro tipo de listas y esta lista ya está basada en géneros musicales que no es como que los Grammy lo inventaron, pero a través de los años yo creo que a partir de esta idea de los Billboard, los Grammys ya logran establecer géneros musicales como el R&B, el jazz, una serie de listas que, bueno, básicamente en el 59 ganaron Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, fueron como los artistas de ese tiempo. Pero se fueron especificando más y también eso como que abrió un campo a mayor reconocimiento de distintos artistas, ¿no? Sí, bueno, y no solo eso, sino que también una industria que se diversificó, se transformó en
digamos, o sea, dio espacio para formas de trabajar la música y formas de aproximarse a la música que fue abriendo audiencias también. O sea, estas audiencias se fueron multiplicando. Ya creo que se fue agudizando la diferencia entre un auditor de jazz frente a un auditor de Big Band bueno, se mezclaban igual un poco, pero empezaron de a poquito a surgir las ideas de cosas distintas, digamos, de géneros distintos que tenían cabida en la industria porque ya se les podía nombrar, ya se les podía decir, ah, mira, ese es un estilo musical, es un género musical y tiene estos exponentes. Sí, también como que fue una estrategia muy hollywoodense de convertir a los músicos en estrellas. Ya existía como el Paseo de la Fama de Hollywood, donde están las estrellas de las películas y, digamos, la entidad de los Grammys querían como crear lo mismo, pero para músicos. Querían también crear como Es que claro, ya estaba la academia de las artes y es por ahí donde parte, digamos, esta diversificación de géneros, de distintos tipos de arte, distintas formas de cultivar las artes, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, que son las listas. Y, pero también tenía que ver con el negocio, o sea, tenía que ver con, bueno, Hollywood había creado el Star System y el Star System le había dado estatus y categoría de estrellas a personas reales, las había transformado en semidioses. Y la música como forma y expresión de arte popular masivo tenía todas las condiciones para empezar a generar ídolos eh, y que ya venían, digamos, siendo ídolos como Frank Sinatra, que yo creo que es súper central en cómo la industria se movió hacia adelante, hacia otra frontera, o sea, generó nuevos desafíos por delante. Talentos inusitados y únicos como Ella Fitzgerald o el reconocimiento de alguien como Billie Holiday, etcétera. O sea, ya, digamos, eso da para otro capítulo, pero el punto que queremos hacer es que ya en ese momento había mucha diversidad musical, no solamente en Estados Unidos, empieza también a aparecer en Latinoamérica otros artistas que también empiezan a ganar estatus de superestrellas, de personajes que se empiezan a llenar de un misticismo. Yo creo que México y Cuba son como dos lugares donde la música se transforma, y Venezuela también generan sus propias microindustrias y los Grammy y los Billboard empiezan también a fijarse en ese negocio, Sí, ¿no? sí, pero digamos los Latin Grammys como tal, había creo que categorías de música internacional, Ujú. pero Latin Grammys como tal empezaron en 1989, que era Uy. música eh, ya que fuera en español o portugués. Eso eran Claro. considerados los Latin Grammys. Ujú. Entonces Está España pasó, incluido, sí, Portugal, Brasil, sí. entonces pasó bastante tiempo antes de que generaron unos premios Latin Grammy ya aparte. Ujú. Y también me parece interesante los Grammys es que, como distinto a los Billboard, que hablamos que eran más canciones específicas, eh, los Grammys ya se enfocaban en álbumes. Álbumes, bueno, tenían categorías de álbum del año, canción del año, además de las categorías de musicales. Claro, empuja un poco la idea de obra total, digamos, de Sí, obra como se consideraba un libro, por ejemplo, que un libro se considera, digamos, o un autor se considera por su obra completa. Entonces sí, como cuando ya son el premio Nobel no es por un por un libro libro, no, sino por específicamente. su trabajo completo. Entonces los Exacto. Grammys comienzan a fijarse un poco en podríamos decir, la integridad del artista, la integridad del músico. eh,
Y eso le genera un interés extra a los Grammys. Comienza a tener un prestigio a nivel internacional, los Grammy empiezan a integrar no solamente a Estados Unidos, sino que a Europa, y ganan artistas suecos, ingleses, obviamente, y no es como de una cosa nacionalista, sino que empiezan a integrar artistas que se vinculan a la música anglosajona. Sí, realmente puede ser, sí, músicos de cualquier país, pero entonces hay como 4 categorías de los Grammys que no están restringidos por género, Ujú, que son álbum del año, disco del año, canción del año y mejor nuevo artista. ujú. Y solo hay 2 artistas hasta el momento que han ganado las 4 ¿Cuál? al tiempo. Entonces el primero fue en 1981 Christopher Cross y en 2020 Billie Eilish, que Wow. fue también la más joven en ganarlo a los 18 años. Estamos viviendo una nueva etapa de la historia Sí, exacto. Continúa a Billie Eilish, que hoy un día podríamos hablar de ella, pero en fin. Sí. Bueno, eso empieza a dominar toda la industria musical. Lo- los músicos, sobre todo en Inglaterra, comienza toda una etapa musical con el rock and roll. Yo creo que, bueno, Elvis, que ya hemos hablado el infame Elvis, que rompe todo el orden establecido, digamos, toda esta situación como muy ordenadita. Ujú. Y por la entrada de Elvis a los charts, al Billboard, a los Grammy, trae toda una camada de nuevos músicos más desordenados que vienen a dejar, digamos, hacer la brecha entre géneros algo mucho más notorio, mucho más amplio. Sí, que los fuerza también a crear nuevos géneros como hard rock y Metal, sí, black metal. sí, psych rock y digamos todos los géneros y subgéneros que ahora existen del rock, del rap también, de... De la electrónica, o Sí, creo sea, que leí que en algún momento las categorías iniciales de los Grammys eran 28 ujú. y llegaron a ser hasta 100 categorías distintas en algún punto. Wow. Y han ido como fluctuando en el paso del tiempo. Claro, y ahí tenemos entonces dos cosas. Los Grammys que, digamos, son, por así decirlo, los archiveros máximos. Esos son los que archivan y van poniendo, ¿cómo se dice? Labels. Sí, van catalogando. Van catalogando eh, géneros y van ampliando, digamos, esta biblioteca musical. Y por el otro lado tenemos a los Billboard que siguen firmes viendo los más vendidos. Sí, Que sí, sí, ya- y lo más escuchado, digamos, en emisoras. claro, Va o sea, más enfocado a ahí emisoras. se tienen dos, digamos, de referencia. Y después entra otro tercer Otro componente, actor, digamos. otro actor al negocio que ya es con el desarrollo de los videos musicales, que ya es Sí, yo MTV, ¿no? Que puede, pues ahora MTV como que son puros realities, lo que uno ve sí, en el pero canal como tal, claro. pero en los 80s pues fue algo revolucionario también, ¿no? Claro, agregarle audiovisual, o sea, agregarle visualidad a la música y hacer clips y hacer videos relativos a las canciones fue una cosa súper revolucionaria, o sea, Sí, cambió por antes completo la casi todo industria. era todo presentaciones en vivo, ¿no? Todos los videos que existen de artistas antes de eso, estaba más enfocado a presentaciones en vivo y... Sí, o sea, si uno, por ejemplo, va y revisa músicos presentándose en vivo, hay algunas cosas locas porque como que le ponen Claro, claro. fantasía, Ujú. le ponían unos filtros locos aquí y allá, pero videoclip como tal Sí, es en TV que o sea, porque ya se estaban haciendo, o sea, en sí. TV básicamente dice, ah, mira, se está haciendo Sí, esto, les dio un hogar. démosle un espacio, Sí, sí, claro, sí. démosle un lugar y vamos para adelante y agarró vuelo y empezó a tener mucha popularidad hasta el punto tal que tuvieron que crear los premios en TV. Premio MTV que fue en 1984, Ujú. si no estoy mal, y el ganador de ese año
fue David Bowie. Claro, David Bowie, que ya venía, que bueno, un músico, un artista que todos sabemos quién es y que ya él cultivaba lo audiovisual, ya él ya Sí, tenía una sabe. estética muy, muy definida, ¿no? Claro, Él ya sabía muy bien lo que estaba él haciendo. había jugado por años con su imagen, controlar el mensaje a través de cómo él se mostraba. O sea, él tenía tan súper claro que la imagen era muy importante y gana ese año con China Girl, que yo creo que es una de las etapas pop más pop de David Bowie. O sea, si uno puede decir David Bowie, tal vez siempre fue pop de principio a fin, pero también fue otras cosas. Pero yo creo que ahí es donde más él define los 80, o sea, entiende que ya vienen personas como Madonna, como Michael Jackson, y él abraza, digamos, todo eso, bueno, de George Michael, Elton John, The Police, y abraza todo eso y arma este disco que recuerdo que, ay, no recuerdo el nombre, no, no es Station to Station, o sí, no estoy seguro. Luego, bueno, de su paso por Los Ángeles, pues irse a vivir a Alemania, y China Girl, que es un tremendo tema, que lo vamos a poner después de esta conversación. Sí. Y Yo creo que gana el mejor artista hombre del año, porque ahí, digamos, parte otra otra subcategoría. categoría, sí, exacto. No es suficiente tener géneros Musicales. musicales, sino también géneros sexuales. Ujú. Porque, ¿por qué no? Exactamente, entonces se vuelve a diversificar la forma de catalogar la música y los músicos y sus posibles proyecciones. Y creo que faltaba mencionar también, creo que se nos pasó ahorita, que estamos hablando de videoclips como, sí, canciones contenidas dentro de sí mismas, porque existían antes aproximaciones a videoclips, pero que eran hechas como películas. Como Elvis hizo muchas películas que Claro, eran basadas en canciones, los Beatles, mm, obviamente, claro, Hard Day Nights. sí, que eran películas, pero ya creadas en formato más largo y que incluían sus canciones. Pero digamos, videoclips, estamos hablando solo de eh, En Latinoamérica, Sandro hizo muchos de eso, Leonardo Fabio, Rafael también. Rafael. Sí, sí, sí. La balada Triste Trompeta es tremendo. Wow, sí, oh, Creo que es qué. parte, sí, es parte de una película, pero es tremendo videoclip también de puta. Sí, no, y tremenda canción. Tremenda canción, sí. Wow, es para escucharla así, no sé, a las 2 de la mañana, todo Sí, sí, sí. borracho, punto de irse a acostar y que se te pase la vida por delante. Sí, es verdad. Sí, no, no, es muy loco eso. Entonces, claro, o sea, ya lo audiovisual había interactuado con lo musical. Bueno, siempre, el cine siempre es parte de eso. Raúl Ruiz, uno de los Sí, bueno, y cineastas. siempre habían como canciones integradas a películas. Obviamente los musicales de Hollywood, eh, Casablanca, que tiene tantos momentos que son memorables por sus canciones. Claro, claro. O sea, Vicente Fernández, que es todo el cine todo cine mexicano. mexicano básicamente. Pero Claro, o sea, Infante, sí, todo. yo te contaba, Raúl Ruiz, probablemente el cineasta más importante de la historia en Chile. Ujú. Él decía que el cine lo más que se parece es a la pintura y a la música, más que al teatro, a la actuación. O sea, es pintura y música es lo que da por ecuación el cine. Entonces, claro, tiene todo el sentido que la música, siempre acompañada de imágenes, generó una conmoción en las audiencias hasta que alguien, yo, la verdad es que, oh, no, ahí, no, ahí parece que nos perdimos de quién fue el que dio con ese momento, Que ese yo clic que dijo, bueno, hagamos clip. Sí, Pero es verdad. en mi opinión yo creo que lo que cambió, lo que hizo un antes y un después, y justamente ahora que se van a celebrar los 40 años del lanzamiento de Thriller de Michael Jackson, yo creo que es el video Thriller. Sí. Yo creo que ese fue el video que catapultó al género de los clips eh, hacia adelante. O sea, hasta el día de hoy uno ve ese Sí. videoclip y sigue Y tenía siendo... componentes cinematográficos, tenía una historia detrás Ujú. y la canción integrada también, pero era como un clip No, claro, contenido. y la agrega, digamos, algo que hasta el día de hoy y que vamos a hablar más adelante cuando tengamos el capítulo sobre Menudo,
que le agrega coreografía. Sí, exacto, sí, que todo el mundo la sigue bailando hasta el día de hoy, sin importarle. Bueno, a alguna gente le importa, ya no puede escuchar a Michael Jackson por todo todo lo que sabemos. sí, exacto, lo que ya saben. Pero sin Sí. embargo, o sea, no Y bueno, podemos desconocer que él cambió la historia de la sí, música. y esa canción también fue muy vista en MTV. Y creo que vamos a ir con la canción que ganó el primer premio de MTV, Ujú. ¿sí? China Girl, China Girl de de David Bowie. David Bowie. Bueno, acabamos de escuchar China Girl de David Bowie, primera ganadora de los premios MTV. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo MTV como que llevó las riendas de lo que era importante en la música, ¿no? Claro, Marcó la MTV, generación de 80s y exacto. 90s bastante. Yo creo que el momento peak de MTV es los 90, o sea, empieza a marcar la pauta y a dominar la industria musical. Eh, digamos, ninguna banda, ningún músico, nadie que quisiera ser relativamente popular y relevante en términos eh, eh, ¿cómo se dice? Como escucha, en términos de masividad, de popularidad masiva. Sí, creo que era una meta de muchos músicos llegar a MTV. O sea, Claro, o como sea, nadie que quisiera, digamos, tener ese nivel de masividad no podía tener un videoclip exitoso. sí, no, y ellos como que no solo eran videoclips, sino que tenían programas que eran de entrevistas, tenían un conteo diario de los videos más pedidos del día y tuvieron un programa muy importante que era los Unplugged, Claro, o que sea, crearon como esa intimidad con el artista y el público. todo basado en las audiencias, todo basado nuevamente en las listas, en lo que se escuchaba más, lo que tuviera más arrastre. Y bueno, en los 90 básicamente MTV dominó toda la industria. Pero Sí, y además eran como, hacían lo que querían, básicamente. sí, o sea, había mucha gente trabajando en TV, mucha gente creativa, pero les apareció un competidor en términos de quién dominaba también las listas, que fue los Brit Awards, que eh, de alguna manera eh, dentro de una suerte como de solemnidad en la entrega de premios, también ocurrían cosas caóticas. O sea, como que o sea, Jarvis Cocker de Pulp le para un show a Michael Jackson, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Michael Jackson haciendo un show en vivo donde aparecía como un dios y los niños le arrastraban al piso y Jarvis Cocker en primera fila se para y le dice, oye, para esta mierda. O sea, entonces, claro, empieza como a surgir, obviamente porque el negocio de las listas, el negocio de los charts, quién lleva esa contabilidad, era algo súper, digamos, rentable, porque al tú saber mayor, al tener mayor información y mejor información de qué es lo que están escuchando las audiencias, tienen mejor también posibilidad de contratar a un artista, ponerlo en escena y irte más a la segura. Sí, realmente de fabricar nuevos músicos, nuevas bandas. Claro, y también empezar un poco a entender, por aquí va el sonido. Sí, sí, sí. Sí, como que es saber que, listo, hay movimiento, una ola grunge que está saliendo de Seattle, entonces como que necesitamos a Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden. Y sí, eso les ayudó bastante. Claro, Claro, obviamente. y eso yo creo que empieza a entrar en una decadencia, y una suerte como de... Bueno, es una cosa generacional también, ¿no? Que a finales de los 90 en TV cambia completamente, o sea, hace un giro completamente y abraza las audiencias de la música pop. Eh, Aparece en escena, qué sé yo, Britney Spears, Backstreet Boys, eh, qué sé yo, One Direction después, más adelante. Y Sí, ¿no? Natalie Imbruglia. Natalie Imbruglia, Recuerdo claro. haber visto ese video de Torn que me encantaba Natalie Imbruglia en ese momento. Nelly Furtado.
Sí, Tron era una canción bien pegajosa. Sí, sí, sí. No, y tenían, o sea, ya sabían que tenían que abrir su, su campo. De pronto empezó más con rock y algo así, pero obviamente integraron hip hop, rap. eh, Creo que nunca tocaron el country, lo dejaron O bien sea, lejitos, pero pero lo que pasa es que MTV en algún momento tenía secciones, digamos, de programas de black metal, sí, donde, digamos, sí, sí, sí. iban y ponían cosas de vanguardia, eh, tenían, qué sé yo, su sesión de hip Y hop, tenían sí, el de Yo punk MTV Raps, rock, creo que se claro, llamaba. y tenían así, digamos, distintas Y secciones. recuerdo que al final de los 90 o como mediados de los 90 tenían un M2, ¿Qué era eso? No, que no era recuerdo. como un canal solo de videos. Ah, claro, sí, me acuerdo. Y bueno, y empieza un poco el cruce con VH1 también. Sí, y VH1 empieza como a subir porque se dedicaban más a la música. Y MTV ya es del 92 con Real World, que era como un reality de ponemos a 7 personas en una casa, a distintos lugares y no sé qué. Claro, Empezaron como la fiebre por los reality show empezaron a ver como comienza. ese potencial de producir su propio contenido y de generar audiencia también a través de eso. Sí, y eso es loco igual porque siendo que, digamos, ellos entienden que el negocio estaba ahí en las grandes audiencias, abandonan, digamos, a estos pequeños grupúsculos y siguen para Pues yo adelante. creo que en algún punto, no tengo el dato exacto, pero creo que Viacom, la Ujú. empresa multimediática gigante, creo que en esa época, a mediados de los 90, compró MTV. Ajá. Entonces de pronto fue ahí que empezaron a decir, no, pues ¿por qué no producimos nuestro propio contenido? Y llegaron esos realities. Ya a final de los 90 llegó como Teen Mom, Jackass, que fue bastante fundamental. Sí, bueno, Jackass yo creo que es el momento que marca un antes y un después del cambio de rumbo de MTV por completo, porque Jackass se transforma en algo súper popular, súper Ujú. exitoso. eh, y bueno, Estados Unidos estaba viviendo un momento de cambio epocal que eh, yo creo que lo marca tal vez el beso en en la entrega de los premios en TV cuando se besa a Madonna con Britney Spears y Christina Aguilera. Sí, sí, es verdad. Sí, es como esa conexión de dos, De dos épocas donde sí, hay, por así decirlo, como el triunfo del pop sobre cualquier otro género, sí, que lo habíamos hablado, por ejemplo, en el primer capítulo, cuando veíamos la situación de Lil Peep o de Extentación, esta suerte como de decir como, bueno, esta generación nos falló, o sea, como que ya no hay integridad. sí, sí, sí. Todo es vendible, todo va a estar, siempre va a estar dado por quien está primero en las listas. A mí me gustaba que dentro de MTV a mediados de los 90 tenían un programa que criticaba su propio contenido, que era Sí, un en mis favorito. programas favoritos, Beavis and Butthead. Claro, Beavis and Butthead hacía autoparodia Sí, de lo que estaba pasando. tenían historias, pero también se sentaban a ver MTV Ujú. y criticar los Y videos burlarse, y claro. burlarse y era genial. O sea, era increíble como que Sí, no, cogían no. canciones y la destrozaban. Decían, no, es una mierda. Y creo que esa autocrítica era importante, pero después ellos como que dijeron, no, ya podemos hacer lo que queramos. Como que Y sí, simplemente y bueno, llenemos este espacio de lo que más venda. y para hacer como un disclaimer, o sea, este episodio nosotros también lo hicimos a partir de hacer una lista de lo que íbamos a hablar. Sí. Sí, todavía no hemos llegado al listado que nos toca hablar, pero ya casi, ya casi llegamos. Ya casi Tocaba llegamos. pasar por muchas cosas primero. Claro, entonces estamos en Jackass, el cambio de época en TV, luego de, no sé, Woodstock 99, que ahora estaba como tan en boga. Ujú. Eh, parte otra década. Y quien domina el orden, por así decirlo, quien domina la manera de acercarse a lo que sí se debe escuchar y lo que, digamos, desechable,
sigue estando ahí, o sea, es un espacio que cualquiera lo puede utilizar. O sea, Sí. cualquiera se pueda a robar ¿cómo se dice? Como la paternidad o digamos ser el ministro del momento, de decir, bueno, esto es lo que se está escuchando ahora, esto es lo que tenemos. Y yo creo que eso es bien crucial porque hasta ese momento nosotros, los sujetos, los ciudadanos de a pie, como le Sí, gusta realmente decir a la algunos, audiencia. la La audiencia en audiencia real. general, Sí. no tenía cómo saber realmente cómo, o sea, habían intentos de transparentar las ventas, de transparentar esto y aquello, pero igualmente no sabíamos quién era quién, porque aparecían de repente artistas de la nada y no, este es el mejor artista y ha vendido tal cosa, no sé, en Indonesia. Y es como, ah, ok, debe ser súper bueno. Y no. Y tal vez no, pero el tema es que, ah, ya porque era popular, había que escucharlo. Entonces, yo recuerdo haber cruzado mi adolescencia hasta mi primera adultez, eh, muy bueno para escuchar radio yo, y haber escuchado unas cosas que realmente eran deprimentes y que a la gente le alegraba el día, y yo no entendía cómo, pero era porque el Billboard seguía funcionando, porque los Grammys seguían funcionando, y como tú mencionas al principio de este episodio, los Latin Grammy empezaron a agarrar fuerza, empezaron a agarrar mucha fuerza. Mucha fuerza porque pues la audiencia, sobre todo, bueno, en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, lo hizo necesario. Hizo necesario que existieran los Latin Grammys, que se reconocieran artistas como uno de tus preferidos, que es Gloria Estefan. Hay canciones de Gloria Estefan que me gustan. Ah, ok, por favor, no hay fans. No, pero fue muy importante. Y igual se creó ese espacio para reconocer artistas latinos que obviamente tenían un seguimiento gigantesco en Latinoamérica y Y en claro, Europa y porque en el todo el consumo de mundo. música en Latinoamérica es bastante grande Sí, la música está dentro ahí siempre. y eso genera que sea un mercado apetecible y que también sea apetecible ordenarles, ordenar a las audiencias, o sea, Sí, porque de la A a la Z, digamos. igual que, digámoslo sinceramente, es que Estados Unidos es como un país de consumo Ujú. y de potencial de consumir mayor. En Latinoamérica la gente depende más de la radio para la música que escucha. Hay Pero posibilidad hay de industrias, o sea, comprar. México y Argentina son dos industrias Sí, no, enormes y Brasil hay también. posibilidad de comprar discos y eso, pero no está tan abierto para todo tipo de personas, digamos. Claro, o sea, un CD, un compact disc a finales de los 90 tenía un precio aproximado de $15 más o menos. Y que en ese tiempo para un, digamos, consumo per cápita era mucho dinero. O sea, Sí, era una adquisición de yo lujo. recuerdo que el primer CD que compré fue de segunda en un sitio que se llamaba la librería Atenas en Cali y fue un CD de Jamiroquai. Wow. Creo que me costó como, no sé, como la tercera parte de lo que costaba nuevo. Y esa es la forma mía de poder comprar música. Era de segunda, muchos de los discos que llegaban allá tenían el sello de solo para emisoras. Oh, Como que solo para, no es para, no es para, eran sí, no promocionales. es para venta, solo para emisoras, pero las emisoras los donaban allá y uno los compraba y era la forma de tener el álbum completo, porque en la emisora no sonaba el disco completo, sonaba solo una Claro, canción. claro, o sea, yo escuchaba mucha radio porque o sea, iba descubriendo en el dial programas y yo iba entendiendo los horarios en que esos programas salían para poder escuchar discos completos, porque Ujú. se decían, próxima semana escucharemos el disco completo de Portishead. Y yo como, ay, yo quiero saber cómo suena. Sí, Esperar la siguiente semana a la misma hora, sentarme y tenía cassette y grababa en el cassette. también grababan cassettes y también compré muchos cassettes pirata.
¿Compraste cassette pirata? Eso que nunca lo Claro. hice, nunca llegué a tal No, yo extremo. sí Pero sí, era pero bien hice algo. sucio, era bien pirata. Los renté cassette piratas. ¿Ah, sí? Sí, asistí a un centro cultural que está en el centro de Santiago, casi saliendo del centro de Santiago, que se llamaba Balmaceda 1215. En ese tiempo estaba en un taller de teatro y había un café en el segundo piso. Y un día yo era súper tímido, no me atrevía a meterme en ningún lugar. O sea, yo iba a los talleres de teatro y me iba a la casa. Y ahí conocí gente más, como decimos en Chile, más chora, Sí. gente más como audaz. Ujú. Y hasta que alguien me llevó hasta ese café, que era como un lugar de reunión normal, lógico. Pero yo, claro, que yo no sabía de qué iba a hablar, o sea, como que no tenía mucho tema. Pero me encantaba la música y de repente alguien me sopló que ahí uno podía pedir cassette prestados, ¿Ah, pero sí? te Ah, anotaban en un pues, librito. buenísimo. Y wow, así te pasaban como un álbum con así como de figuritas, pero con listas de música. Sí. Wow, y para mí fue un despertar. Entonces me acuerdo que pedí prestado dos cassettes. Pedí la banda sonora de Drácula de Francis Ford Coppola Ujú. y un disco de High Lamas que le llaman, Sí. que es como la banda alternativa que tenían los músicos de Stereolab, Ujú. sin la techa. Sí. Y, y wow, así como te juro que llegué a mi casa, los escuché, no los podía parar de escuchar, los escuché mucho tiempo, porque me pareció algo tan generoso y eran piratas, Sí, eran sí, sí. evidentemente piratas, pero eran atesorados con cariño, o sea, Sí, como que claro. alguien debe haber tenido el CD original Sí. o el cassette original y lo debe haber copiado y lo debe haber pasado hasta que alguien decidió que eso se podía tener en un estante y prestarlo en un centro cultural. Entonces, la manera que uno tenía de consumir música era distinto, era totalmente Era distinto. distinto. Yo recuerdo, bueno, recuerdo si es pirata y recuerdo, creo que el primer cassette pirata que compré fue bueno, creo que fueron dos. Fue como, fueron de hecho en Estados Unidos. Fue en el Bronx. Una vez fuimos como una salida ahí con mi mamá y con mi hermano. Y había un tipo con una mesa y tenía ahí cassettes. Entonces decía Vanilla Ice. Y yo como que, bueno, compremos el de Vanilla Ice y costaba creo que $1 o algo así. Mi mamá, listo, ese es su Pero dólar. eran cassette piratas. Sí, claro. Sí, eran cassettes piratas y venían, y eran mixtapes. Entonces Oh, eran como nuestro las, amigo, claro, Secha exacto. Internacional. Entonces eran canciones, pero el DJ el seleccionador iba hablando, que, oh, estamos acá, y ponía la canción. O sea, él vendía los cassettes y ponía canciones para que la gente enganchara. Sí. Buena canción, ¿de quién es? Listo, y te leí ahí. Buenísimo. Quiero Entonces, hacer eso, eso podríamos empezar a hacer eso, ¿ah? vamos a empezar a vender Aquí en Los Ángeles ya cassettes, saben cassettes cuando piratas, por acá por Los los Ángeles mixtapes. vamos a Sí, vender pero digamos, esos MP3 fueron pirata. los primeros discos o como cassettes de música que compré. Fueron como, sí, no fueron los de, digamos, yo no aporté a los Grammys. Mi voto no contó para nada de Billboard ni los Grammys. Yo te voy a contar algo más delincuente. Resulta que el año 93 yo estaba acá en Los Ángeles, pequeño, no sé, 12 años. eh, Alguien me comentó que habían revistas, pues yo leía revistas, o sea, no las leía porque no sabía bien inglés, pero las compraba igual. Rolling Stone, Spin. Y en esa revista, o cualquier revista, el Times incluso, aparecían unos cupones que se llamaba. Ay, ¿cómo se llamaba? No recuerdo ahora. Que tú cortabas ese cupón y aparecía adelante como casilleros y atrás aparecían discos con códigos.
Entonces tú ponías los códigos de esos discos, llenabas esta como de postal con tu nombre, Ah, sí, 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 claro. discos, y los ponías en el correo y te llegaban cajas de CDs Sí, a sí, la sí. casa. Sí, se llamaba Columbia House. Columbia House, Sí, claro. sí, sí. Sí, yo Y trabajé ahí. en Cuando serio, tenía como 15 años, trabajé en Columbia House en un pueblito en Indiana. wow, Trabajé ahí después del colegio, me iba para allá a trabajar. ¿qué Y hacías? uff, eso fue increíble. Yo trabajaba traduciendo cartas de español a inglés. Entonces la gente mandaba su carta y decía, ay, no me llegó tal disco o quiero cambiarlo por este. Entonces yo lo traducía a O sea, inglés. traducías complaints, Sí, quejas. sí, traducía quejas y lo pasaba a los ejecutivos. Es que mire, ya, me tocaba traducir creo que 20 al día en mis 4 horas de trabajo. Entonces traducía tan. Y por ser empleado, me dejaban ir a la bodega a comprar discos baratos. A Cuán dos, barato? $3. Sí. Baratísimo. Entonces creo que compré, el primero que compré fue uno de los Beastie Boys, que era un álbum doble de, creo que el concierto benéfico El Tíbet. del Tíbet. O sea, estamos hablando del año 98 más o menos. Sí, Claro, yo te estoy hablando como 5 años antes sí, sí, de sí, sí, sí. eso. Era Pero ese negocio era, claro, tremendo. O sea, hermano, sí, creo que era una locura, era una costaba locura. 1 centavo cada disco y después te tocaba comprar El 3 discos disco en el siguiente por año, el algo así. valor, claro, o Valor sea, completo, sí. te daban 9 Sí, discos nueve por un discos. centavo, Sí, pero eso como que te hacía socio sí, y tenías que comprar 3 discos al año que cada disco costaba, no sé, $14. sí. Que yo en ese momento era un dinero que para mí era un dineral, o Sí, sea, era claro. como, "Weón, ¿cómo voy a pagar eso?" O sea, yo calculaba al año 14 eran, no sé, casi $50. Y decía, ni cagando, o sea, no tengo, pero ¿por dónde pagar eso? Y entonces ponía nombres falsos. Sí. Y me acordaba de personajes de Chile famosos y ponía nombres de personajes famosos chilenos. Y así me llegaban cajas y cajas de CD. O sea, esa fue mi primera adquisición como a la música. Y bueno, eso se lo conté a amigos y bueno, fue toda una cadena, fue un montón de gente que hizo eso, ¿no? De poner nombres falsos y direcciones falsas y esperar a que llegara el cartero a dejarlo en las cajas y a agarrarla. Te Fue un hacías. disfrute, te juro que fue un disfrute porque yo esperaba esas cajas con una ansiedad y ya como que eso también me puso muy atento a la música que estaba apareciendo. Entonces eh, me acuerdo que descubrí a Sonic Youth en ese momento, teniendo como 11 12 años y pedí los 2 discos de Sonic Youth que yo me parecía imposible como Sí. obtenerlos. O sea, como que decías, ¿dónde voy a sacar estos discos de Sonic Youth? Como no van a llegar. Cuando llegaron, o sea, para mí escuchar esa música, te juro que era miel en mis oídos. O sea, Sí, creo que esa empresa obviamente quebró. exactamente. No era buen. No, pero No. es que Columbia Records todavía existe. O Sí, todavía sea, existe, pero esa división, digamos, ya no existe. Creo que mucha gente hacía lo mismo. Mucha gente como que decía, no, yo no. descubrieron Sí, la pues sí, trampa. igual pues yo como estaba leyendo las cartas de quejas, era mucho como que, sí, pues me quedo con mis 9 discos, pero yo no voy a pagar nada más. Y ellos decían, bueno, está bien, pues. Un día hice algo Y súper solamente con la gente que pagaba, pues era suficiente para ellos cubrir sus. un día hice algo súper temerario porque dije, no, yo como que, bueno, mi súper yo ético Sí, me dijo, oye, pero ¿cómo estás haciendo eso? Tenés que cambiar, o sea, como que te gusta la música, estás haciendo quebrar una compañía que te está ofreciendo un buen negocio. Y decidí ir a comprar un money order ajá. con el nombre falso que bueno, me lo dieron el money order y lo envié. Lo envié como pago, digamos. Hice lo que correspondía. Por lo menos pusiste de nombre falso Augusto Pinochet. ¿No? Nah. Eso hubiera sido gracioso. No, Augusto Pinochet nos no. debe un montón de plata en discos. No, bueno, eso hubiera sido bueno. Ojalá hubiera hecho eso. No, y envié el money order en un sobre, o sea, todo, hice todo. Todo lo que correspondía.
Y no sé qué pasó, que me devolvieron el money order, me dijeron que no podían cobrarlo, no sé, ¿Ah, sí? algo hice mal. Imagínate, yo tenía 12 13 años, o sea, haciendo todo eso solo. Bueno, yo creo que ya no hay como... No soy coreano. ¿Ya? y creo que ya no hay posibilidad de que te condenen por eso, entonces todo bien. Creo que no hay problema si ya quedó confesado en el Que, podcast. oh, no sé por qué vengan a buscar. Colombia Record, discúlpenme, siempre. Él intentó pagarles, ustedes no quisieron recibir Si la plata, ustedes, eso no es culpa de él. culpa de usted. Bueno, en fin, el tema es que así fueron los 90. Así fueron los 90, así fueron los 90. Y después llegó una cosita. Bueno, ya estábamos en Jackass, llegamos al beso de Madonna con Britney Spears, que marca como el antes y el después de MTV. Y ahí vienen años donde nuevamente Billboard y Grammys siguen marcando un poco la pauta. Los Latin Grammys crecen, digamos, como industria. Mis mejores amigos, la familia Stefan, nuevamente toman lugar. Y llegamos al año 2012. ¿Qué pasa en el 2012? Abre un temón, digamos, un tema que cualquier persona viva en este momento no puede perdérselo, que es Gangnam Style. 2012 fue Gangnam Style y fue pucha, sí. Gangnam Style 2012, que, digamos, se escuchó en todo el puto mundo. ¿Vamos a escuchar Gangnam Style ahorita? Escuchamos Gangnam Style. Gangnam Style entonces. Y bueno, ahí teníamos Gangnam Style. ¿Por qué Gangnam Style? Pues, ¿cómo llegamos a Gangnam Style? ¿Cómo se te ocurrió Nos, eso? nos saltamos todos los 2000. Sí, claro, nos pasamos Pero bueno, muy entonces de largo. estábamos en... Habíamos quedado lo último cronológicamente era el beso de Britney y Madonna, ¿no? Y Claro, la y decaída, Jackass. y la decaída de De MTV. MTV, cambio de rumbo de MTV. O sea, básicamente los Grammys, los Billboard siguieron funcionando, pero ya no tenían tanta notoriedad pública. Y había aparecido un fenómeno súper importante que son los MP3, los streaming. Sí, no, y digamos que si llegamos a 2004, que es una fecha importante, que es cuando empieza YouTube, Cuando parte YouTube. y también está Napster, ¿no? Con los MP3. Entonces está Claro, la música había y los aparecido videos por todo el aparte. tema con Napster y el peer-to-peer, que fue una forma de compartir música. Sí, que también fue como, que era algo, ya que estábamos hablando antes del pirateo, que era como Claro, fue el la pirateo evolución masivo. del pirateo a gran escala. Sí, Que fue loco igual porque, por ejemplo, hay un documental súper bueno que se los recomiendo que se llama Meet Me at the Bathroom, eh, que cuenta la historia de la escena de Nueva York de finales de los 90. Y hay un momento donde, bueno, aparece Interpol y uno de los integrantes de Interpol cuenta que ellos tenían mucha inseguridad en grabar el segundo disco, o sea, el primer disco había sido un éxito dentro de lo posible. Y el segundo disco no tenían tanta claridad de hacia dónde los iba a dirigir y habían peleado mucho, habían estado llenos de estrés frente a ese segundo disco. Y cuando ya estaban conformes, cuando ya estaban contentos con el segundo disco, eh, ya se habían relajado, se habían ido a tomar a un bar y escuchan a una persona cantando canciones del segundo disco que no habían lanzado aún. Y él dice, pero qué mierda, ¿dónde sacaste eso? No, pues está en la web. Y como, ¿qué? Napster. Entonces ya se, la forma de compartir música, la forma de... escuchar música cambió, sí, definitivamente. Totalmente. Recuerdo que era un poco engorroso, digamos, en Colombia descargar una canción de MP3 siempre se demoraba su ratico. Las conexiones eran un poco lentas todavía, pero las podías encontrar. Y recuerdo haber bajado, no recuerdo cuál fue la primera canción que bajé en Napster, pero
pero recuerdo que tenía mi buena colección ahí reproducida por Winamp. ¡Wow! Tuviste como 18 con la prehistoria. La prehistoria, sí, Winamp. Y bueno, Pero y esto cambió las dinámicas totalmente. La música, digamos, lo que había establecido los Grammy, los Oscars también, como que igual en este episodio no hemos tocado mucho el tema de los Oscars, tal vez los vamos a tocar en otro episodio, porque tiene mucho que ver con los soundtracks. Cambió esa lógica de escuchar un disco completo, o sea, esta lógica que había establecido los Grammys como de igualar un álbum con una obra y darle continuidad a esa escucha de un artista y su propuesta, se fue disipando, empezó a aparecer la lógica de escuchar canciones y los Billboard aparecen nuevamente ganando en ese sentido, porque como los Billboard no hacen listas o sea, no se relacionan con la calidad, que es bien cuestionable, digamos, de quién categoriza esa calidad. Los Billboard solamente se dedican a cuantificar las escuchas, la cantidad de escuchas. sí, hacen un conteo realmente, pero no. ¿Qué está pasando? ¿Un fantasma? ¿Qué pasó? Estamos escuchando cosas acá en el estudio. Híjole, nos están invadiendo. Creo que están llegando los de los Billboard Los acá. Billboard no quieren que hablemos. Entonces, el 2004, con la aparición de YouTube, que una evolución, digamos, una síntesis de lo que fue en TV, los reality shows, todo. O sea, YouTube es todo. Sí, tú definitivamente cambió toda Es la forma es como la la gente democracia. consumía todo. Sí, porque ya eran clips de acceso fácil, reproducción rápida, había música, habían personas hablando de su día, existía todo en esa plataforma. Claro, entonces lo que hacía en TV durante los 90 se lo toma YouTube. YouTube empieza, ahí es donde uno empieza a ver los videos. O sea, ya la posibilidad de ver videoclip ya no era en TV, o sea, ya nadie confiaba en TV. Yo creo que en TV no pensó que podía existir algo como YouTube, pero eso les cambió todo el rumbo. Yo creo que YouTube no sabía que YouTube iba a ser tan grande. Yo creo que YouTube no sabía que podía ser YouTube. Sí, exacto, sí. Entonces pusimos Gangnam Style porque Gangnam Style se transformó en la canción más escuchada de ese año. Y las instancias regulares, oficiales, como Billboard, como Grammy, los Brit Awards, todos los, digamos, las formas de medir, todas las formas de métricas del mundo se enfrentaron a un fenómeno nuevo y un nuevo actor que fue YouTube y una canción viral, o sea, como que esa cosa no existía antes, es un fenómeno viral que ya, digamos, excede lo musical, sino que pasa a ser algo que lo que importa ahí es cuánta gente lo escucha. Y lo musical pasa a tener un segundo plano. Ahora igual, escuchando Gangnam Style no es una mala canción. Es divertida, sigue siendo divertida, Sigue todavía se siendo mantiene 10 años después. súper caro, es súper divertida. El video también aportaba mucho a la canción porque pues está en coreano y pues... No, y eso es súper importante porque para las audiencias norteamericanas que son tan localistas, que son como tan de escuchar sus músicas en sus propias lenguas, les importó nada que la canción no entendieran nada lo que decía, pero que se haga no está y listo, se Sí. acabó. O sea, eso fue lo pegajoso. Y ese año los Billboard estuvieron a punto de desaparecer.
O sea, estuvieron en el límite puso a temblar, ¿no? Claro. A temblar así en Se dieron forma. cuenta que la relevancia del seguimiento de lo más escuchado tenía, pero estaban más perdidos que Estaban muy aceituna en perdidos arepa. y creo que YouTube, con esa plataforma, ese estilo de hacer las cosas, ya venían entrando otros actores en la escena que eran las plataformas de streaming, ¿verdad? Claro, o sea, lo de streaming. Que eran solo música y fue como la regulación que intentaron encontrar entre eh, eh, el compartir archivos como Napster y Claro, o sea, de alguna manera se formalizó prácticas que ya venían siendo regulares en Internet, las establecieron como, les dieron un marco pues vieron distinto. que era o sea que no había forma de que no existiera, o sea, no había forma de evitarlo, era inevitable. Claro, era inevitable y solamente le había que darle una vía. Y bueno, ahí aparecen intentos como iTunes, que por ejemplo cualquier persona que tuvo iPhone en los años, no sé, 2009, 2010, todos tuvieron, digamos, el iTunes, bueno, que estuvieron los iPads, o sea, no, perdón, los iPods, que fueron súper iPods. importantes. Bueno, habían Los iPods, porque con los iPods tú podías como armar tus propias playlists. Fue como uno de los primeros intentos de armar tus playlists. Y bueno, para resumir un poco como la cantidad de gadgets y plataformas digitales que empezaron a aparecer. sí estaba pues Pandora. Y bueno, todo derivó finalmente en Spotify. Y SoundCloud también. Spotify, SoundCloud. Habían esas eran tal vez las principales, realmente. Ya ahorita hay muchas más, pero creo que el rey tal vez ahorita es el rey o reina, es Spotify. Claro, todo termina en Spotify en este momento, en que Spotify se atreve un poco a entregar información de vuelta, es decir, decirte cuáles son tus gustos, qué fue lo que más escuchaste. Sí, Te entrega información que digamos es exclusiva, o sea, y se han vuelto una plataforma también multimedial, o sea, tienen video, tienen podcast, es súper loco, claro, porque puedes leer las líricas mientras escuchas la canción, básicamente hacer karaoke. claro, empezaron a agregar otra software como para hacer tu experiencia más completa. Y desde, no sé, nosotros como audiencia, o sea, yo soy nacido en los 80, o sea, bueno, en realidad, final del 70, hasta el día de hoy, mi experiencia como auditor siempre ha estado, y me doy cuenta ahora, que siempre ha estado como determinada por las formas en que la industria, o digamos, las plataformas, entidades sobre mí, han ido como definiendo lo que escucho o no escucho. Entonces el gusto se va determinando y se va definiendo en relación a eso y puedo observar en este momento mis gustos y lo que me emociona o no me emociona de un lugar más desapasionado, pero a la vez también con mayor gusto cuando puedo encontrar de que hay algo que independiente de lo que pueda entender que fue esa industria o estas plataformas que me determinan, igual me sigue gustando porque puedo hacer conexión con algún artista determinado que está intentando también romper esta barrera entre yo auditor y entre el artista mediado por toda esta situación intermedia. Sí, me gusta, digamos, dos cosas que Spotify ofrece, que es una es, mira qué artistas tienes que te gustan y te dice, hay un concierto de ellos Oh, en tantos sí. días. Eso es, digamos, para mí es bueno porque yo siempre me pierdo los conciertos, me doy cuenta un día después, Es que me da terrible. mucha rabia.
Y el otro punto es las recomendaciones semanales. También. Que yo ya no las pesco. ¿Ya no? A veces le atinan, a veces no. A veces encuentro por ahí 4 canciones que me gustan, a veces no encuentro ninguna. Esta semana no encontré ninguna que me gustó. Ahora que ahora que lo a veces me dices, pegan estoy bien. pensando que una de las bandas favoritas que he tenido este año que descubrí, que no es tan nueva, pero que me tiene muy interesado y todas sus canciones me gustan. Esa canción que me atrevo a escuchar nuevamente, me gusta. Una banda de España que se llama Linda Juliala. Y no sé cómo llegué a esa banda, pero porque yo creo que porque estaba escuchando una banda que se llama Triángulo de Amor Bizarro. Eh, los puncetes también, como que me metí un poco en la música española y llegué a Linda Juliala y el otro día en un foro les pregunté a gente quién sabía y me corresponde una persona de Inglaterra y me dice, oh, sí, lo escuché en Glasgow la semana ¿Ah, sí? pasada y esto era increíble. Y bueno, ese es otro tema, igual que en este momento también los conciertos en vivo, como se transforman, también se evalúan, también se hacen listas de quiénes son los mejores del año. Y, Y los festivales, ¿no? y los festivales, En los los mejores festivales del se ve como año. realmente el conteo, entonces muchos festivales, creo que hay uno este mes ahorita en Los Ángeles, que creo que el headliner es Maluma, si no Ajá. estoy mal. El mejor Y del mundo. exacto. Y Tú lo está amas, por ¿verdad? encima Tú está lo por amas. encima de no sé de puta. Está por encima de Snoop Dogg y Dogg. O sea, está como headliner Maluma, después está Snoop Dogg, Megan Thee Stallion. Ese es como Oh, sí lo vi. No, sí, sí, pero sí. no puede estar Maluma por Obviamente sobre no, Megan Thee pero como que, Stallion. ¿cómo lo venden primero a él? Bueno, Es que estuvo en no el importa. mundial, estuvo en el Yo soy mundial. un hater, yo soy un Maluma hater. Entonces, pues bueno, todo bien. Y bueno, entonces hemos llegado al año 2022, después de la pandemia, después de que se había acabado toda la industria musical, se tuvo que transformar, los conciertos se habían acabado, los streaming, las transmisiones en vivo, los online series y todo eso se transformó en una norma. NPR, que es la radio pública norteamericana, hacía los Tiny Desk, que se transformaron en referentes Empezaron a hacer los Tiny Desk from Home, que creo que hay uno de Carlos Vives, hay uno de... de Karol G. Ujú. Entonces, bueno, hay que mencionar, este año la mayoría de las revistas especializadas y todo, básicamente, han nombrado en los 5 primeros lugares a Bad Bunny, Beyoncé, Harry Styles. Harry Styles, Rosalía, Black Country New Road Black Country Road. y bueno, Taylor Swift, obviamente nuestra amiga, mejor amiga Taylor Swift. Ay, Taylor Swift. Glass Ah, Animals. Glass Animals es raro porque son, yo creo, un invento del Grammy, porque Es una banda británica no y... aparece mucho en los... Pero tienen, digamos, en Spotify tienen más de 2.000 millones de reproducciones con una canción que se llama Heat Wow. Waves, que es pegajosa. La escuché en radio muchísimo este año, pero me produce un poco de náuseas. Es pegajosa, pero igual me dan ganas de vomitar también. Y bueno, también el avance de toda la música coreana, Sí, todo el K-pop. todo el K-pop que ha tomado, digamos, por asalto toda la industria. Y obviamente toda la música latina. Karol G también. Claro, o sea, en este momento tenemos la música latina, coreana, tomándose las industrias anglosajonas. Eh, Hubo un experimento que, según yo, en algún momento le aposté como que iba a ser un cambio de época, Ujú. donde una canción donde participa Megan Thee Stallion, la Lisa de Blackpink, o sea, sí, de Blackpink de Corea, J Balvin y Ozuna.
Y esa mezcla de tres mundos. Es Y decir, dije, pura fabricación wow. de la Yo estaba industria. súper entusiasmado. Y dije, wow, esto va a cambiar toda la industria musical. Y me parecía bien, o sea, me parecía súper bien Sí. que se unieran esos tres mundos. No pasó mucho, lamentablemente. La canción no es mala, tampoco es buena. Pero aún creo que Pinta tu aldea y Pintarás el mundo sigue siendo una medida para hacer cualquier tipo de arte. Es decir, cuéntanos sobre ti, cuéntanos quién eres en tu espacio, digamos, humanamente alcanzables. Las redes, y volvemos nuevamente a lo que por donde partimos. Humberto Eco, al hablar de las listas, hace una advertencia. Él dice que en este momento no sabemos quién hace las listas. Son los algoritmos los que hacen las listas, pero no sabemos cuál es la intención. No sabemos cuál es el mundo que se quiere revelar a través de ahí. Porque si bien las listas siempre funcionaron en relación al miedo de la muerte y poder como hacer el mundo algo más reconocible, en este momento al Tenemos como parecer... encontrar alguna forma de dirección en medio del caos, ¿no? Ajá, exactamente, pero en este momento las listas nos están haciendo el mundo más caótico, nos están transformando, hay demasiadas listas, por ende como que no sabemos qué listas elegir. Y en ese sentido nosotros les vamos a hacer un favor. Vamos a cada uno de nosotros a elegir una lista de 10 canciones. Las vamos a dejar para que ustedes las puedan cliquear y puedan un poco conocernos a través de esas canciones. Vamos a dar un playlist bien chévere para Ajá. final de año. Exactamente. Y estamos esperando la lista de Pitchfork, la más taquillera, la más verdadera. Sin Pitchfork somos nada. Y acordamos después de, bueno, nos peleamos, ustedes no saben lo que pasa acá, mucha violencia. Pero acordamos que esta es la canción del año que elegimos y se llama... Se llama Veneno, de la Dame Blanche. Es la canción del año para mí, creo que fue la que más escuché durante el año. La encontré por el AI de Spotify, que me la recomendó un día. Y la primera vez que la escuché, ya, quedé flechado. Y Dan Bonito, Blanche, si bonito, algún día bonito. quieres venir a hacer una entrevista a Los Ángeles, acá te esperamos. Es una artista cubana que mezcla como flamenco con hip hop, pero le mete de todo y le mete una pasión así tremenda. Y eso es todo. Mejor pues la escuchan y ya. A ver qué tal les parece. Así es, bueno, ya como revelamos en este episodio, Humberto Eco es nuestro jefe. Igualmente no lo hemos mencionado en ninguno de los episodios, pero Margaret Atwood es quien nos paga. Así que nuestros dos jefes, sí, tenemos que avisar. Así que señores Ahí ganan los cheques. señores de Spotify, mándennos nuestros cheques.